Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la octava de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarles: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Ustedes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Salmo 118 o 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El nombre de Jesús, que significa el Salvador, el que está salvando, siempre causa dificultades para quienes se resisten a entrar en su propuesta de dejarlo todo, renunciar a sí mismo y seguirlo,
adhiriendo su vida a Él, dejando que Él sea su centro y fundamento de su existencia. Para quien se resiste a dejar sus viejas maneras de pensar y de obrar, y pone su confianza en sí mismo, en sus propias fuerzas, y en la codicia del poder, del dinero y del placer, el nombre de Jesús es un problema, y hay que arrancar de raíz. Pero para quien, como los apóstoles Pedro y Juan y los otros discípulos, el nombre de Jesús es el único que puede salvar y liberar al hombre, no hay que temer a los hombres, ni a los sufrimientos, ni a las vejaciones, ni a las persecuciones, ni a las cárceles, ni a ser los locos de Cristo, como dirá Pablo, y morir incluso por su evangelio, porque solo en él hay vida, luz, salvación, libertad y plenitud de sentido. En la primera lectura encontramos la realización de un anuncio que ya Jesús había hecho a sus discípulos y a nosotros hoy. El efecto de la evangelización es siempre la persecución. Dice Lucas 21:12, pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Y paradójicamente, como vemos, el tribunal de acusaciones, juicios y sentencias por el nombre de Jesús se convierte en lugar y púlpito de anuncio, de proclamación, de testimonio y de cumplimiento también de la palabra de Cristo que había dicho ya en Mateo 10, 19, 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará por vosotros. La verdad no hay que imponerla con la violencia y la fuerza. Ella misma se impone porque ella es luz. Así, la fuerza de la resurrección de Jesús obra y actúa primero en el que anuncia, dando fuerza y coraje para vencer el miedo, infundiendo una alegría que no es de este mundo, como veremos más adelante, cuando después de haber sido azotados Pedro y Juan, saldrán contentos de haber sufrido esto por el nombre de Jesús. Después obrará la fuerza de la resurrección por el testimonio en quien escuche con atención, como dice la primera lectura. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Hoy, en las circunstancias que vive la Iglesia, en medio de tantas persecuciones ideológicas, mediáticas y hasta físicas, es necesario que nosotros los cristianos escuchemos con atención estos pasajes de la Sagrada Escritura de este tiempo, para que tomemos conciencia de lo que significa haber celebrado Semana Santa y el compromiso que debemos asumir para vivir y celebrar la fe, no como meros actos piadosos y culturales, sino como algo que compromete la existencia y que hace que perdamos el miedo y seamos corajudos para dar testimonio de lo que acontece por medio del nombre de Jesús, que sigue obrando salvación en medio de tanta obstinación y cerrazón de los corazones. Jesucristo el Nazareno, crucificado por los hombres y resucitado por Dios, está vivo y obra, porque para eso vino al mundo, y esta es una verdad, para salvar al mundo. No solo sana a los enfermos, sino que transforma la debilidad de los que acogen en una firmeza y seguridad que se impone ante todos, aún ante quien esté menos dispuesto a reconocerlo. Hoy se nos pide de manera perentoria esta firmeza, este coraje y este compromiso cristiano. En el Evangelio encontramos la tercera aparición de Jesús resucitado al borde del lago de Tiberíades, y de entrada resaltamos cómo solo a través de la palabra de Cristo se puede lograr una pesca tan abundante. Pedro decide ir a pescar y se le unen otros discípulos, pero pierden la noche bregando. Solo al alba y bajo la voz del Maestro, del Señor,
se logra el milagro. No hay otro nombre y otra palabra que pueda realizar la existencia. Jesús se presenta a hombres que ni siquiera se dan cuenta de que es Él, pero Él se hace reconocer, indicando una nueva manera de tirar las redes y el lugar por donde se deben tirar, de tal manera que se pueda despertar el amor que lo hace reconocer como el de Juan, el discípulo amado, y el deseo de ir a su encuentro como el de Pedro, el primero en bajarse de la barca y correr hacia Él, y así todos ayuden a sacar los peces para compartirlos con los que ya había pescado el Señor. El encuentro con la verdad tiene el esplendor de la luz que envuelve y sumerge en la contemplación como en Juan, pero tiene también la fuerza que lanza a la acción como a Pedro, y puede también lograr el desapego de los intereses inmediatos, como el bajarse de la barca y dejar los peces para volver a la orilla y estar con Jesús compartiendo la cena que ya está preparada y dispuesta, y el fuego que ya está encendido. Así pues, la verdad de Cristo resucitado es luz y alimento y fortalece para el camino y para el testimonio, pues la verdad de la salvación debe ser asimilada y hecha propia, es decir, debe ser compromiso de vida. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a mantenernos siempre firmes y fieles, seguros de que solo en el nombre de su Hijo Jesucristo podemos encontrar la verdad, la vida y el camino y la salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.